Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Miércoles 26 de noviembre de 2025. Conmemoran a una sola voz en diferentes partes del mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Colectivas salen a las calles para exigir respeto a sus derechos y acceso a la justicia. Aquí en la Ciudad de México, por primera vez, mujeres con discapacidad y con enfermedades raras participan en la marcha para ser visibles a estos grupos de mujeres más vulnerables. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum y su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, la segunda fase de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en el país centroamericano. El objetivo, atender el fenómeno de la migración. Mantienen algunos bloqueos carreteros, transportistas y organizaciones campesinas para exigir mayores apoyos al campo, más seguridad en carreteras y autopistas. La Secretaría de Gobernación mantiene abierto el diálogo. Aprueba la Cámara de Diputadas y Diputados los cambios hechos por el Senado a la ley contra la extorsión. Las penas podrán ser de hasta 42 años, según las agravantes. Marchan en Venezuela en defensa de la soberanía y en rechazo a las amenazas de intervención por parte de Estados Unidos. Y regresa la actividad de la UEFA Champions League. En la quinta fecha, el Chelsea golea 3-0 al Barcelona. Y así les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino en este miércoles 26 de noviembre. Quienes ya van camino al trabajo, a la escuela, los invitamos a que también nos sintonice a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM, desde aquí también les saludamos. También los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, a usted las puede ahí apreciar en la pantalla. Particularmente síganos en nuestra transmisión totalmente en vivo en YouTube y en Facebook. El código QR que aparece en la pantalla es para que lo escanee, lo lleva directamente a nuestra página con más información y siempre recibimos con mucho gusto sus comentarios y también sus opiniones. Pueden usar también el hashtag 11 Noticias. Y vamos a arrancar precisamente con esta movilización que se realizó a nivel mundial. Por supuesto, México no podría ser la excepción y aquí, en la capital del país, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, personas de todas las edades alzaron la voz, exigiendo un alto a los diferentes tipos de violencias que enfrentan todos los días. Mi compañero Armando Gama nos cuenta. Flores moradas y amarillas como símbolo de protesta y solidaridad son portadas por ellas como estandarte de lucha contra todas las formas de violencia. A la marcha del 25N en la Ciudad de México acudieron jóvenes, niñas, amas de casa, estudiantes, profesionistas, obreras, educadoras, abuelas con andaderas, familias, artistas, lideresas colectivas, feministas y hombres. Otra vez, una marea morada invadió la avenida Reforma hasta el Zócalo capitalino en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A las flores se sumaron consignas históricas como el freno a los feminicidios y la violencia machista o vicaria. Somos parte de un grupo de colectivas que tenemos como problemática legal ser víctimas de violencia vicaria. También clamaron el fin a las nacientes formas de violencia como la digital. En redes puedes atacar a cualquiera y no hay ninguna consecuencia real. Las participantes visibilizaron otros tipos de violencia como la salarial, la laboral, psicológica, sexual y hasta por abortar el sistema patriarcal. Es la violencia económica y la violencia psicológica. Creo que son las que menos nos damos cuenta que suceden, pero las que más nos pasan. No están solas y ni una más. Las voces de cientos de mujeres para recordar a Renata, a Jimena, a Prisma y muchas más que ya no están. Este día grito por mi hija Renata Martinelli, que el 29 de noviembre del 2020 fue víctima de feminicidio por mi expareja.
Otro ya basta por las mujeres vulneradas y silenciadas en nuestro país y también en Palestina. Esta vez, las mujeres que exigen erradicar la violencia no vandalizaron monumentos ni edificios, tampoco agredieron a las policías. Su voz y las flores moradas y amarillas pacificaron la movilización. 11 Noticias. Eso en la capital del país, pero en otras ciudades de México, pues las mujeres también salieron a las calles para manifestarse. En Guadalajara, allá en Jalisco, el Frente Feminista de Jalisco encabezó esta marcha. Este año, bajo el lema Sin justicia, las mujeres somos resistencia. Esta movilización partió de la glorieta de La Normal, donde integrantes del colectivo arremetieron contra el DIF de Jalisco. Una niña violentada y abusada sexualmente en una escuela de Zapopan. 2 años. Posteriormente se dirigieron al Centro de Justicia para las Mujeres. En Monterrey, Nuevo León, las mujeres se congregaron en la explanada de los Héroes frente al Palacio de Gobierno. Ahí la movilización inició con un tendedero de denuncias abierto para todas las asistentes. En Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, alrededor de 500,000 de mujeres de origen indígena de 55 municipios también marcharon. En su recorrido denunciaron que el crimen organizado se ha ido extendiendo en la frontera sur. En Oaxaca, diversas colectivas feministas marcharon de la Fuente de las 8 regiones rumbo al Zócalo de esa ciudad. Integrantes de este colectivo que están aquí. Y cómo se vivieron precisamente estas expresiones de alto a la violencia contra las mujeres en otras partes del mundo, mi compañero Ediberto Martínez nos informa. Las voces de las mujeres recorren todo el mundo en un mensaje para erradicar la violencia contra ellas. En América Latina y el Caribe, miles salieron a las calles para visibilizar una crisis ante los altos niveles de violencia y los feminicidios. En Asunción, Paraguay, colectivos se reunieron en la Plaza Uruguaya para exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos. Reclaman al gobierno medidas reales y efectivas que garanticen la protección de todas. En Brasil, las autodenominadas líderes negras participan en una manifestación para profundizar y visibilizar las luchas de las mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. ¡No morrer! En Ecuador, cientos de mujeres denunciaron los altos índices de feminicidio, la violencia doméstica y el racismo. En Guatemala, trabajadoras del hogar y colectivos de mujeres indígenas marcharon en diferentes ciudades para exigir mejores oportunidades. En Argentina, mujeres venezolanas se reunieron frente al Congreso para exigir la libertad de todas las presas políticas, mientras que en la ciudad de Córdoba, Argentina, se llevó a cabo la edición 39 del Encuentro Plurinacional de Mujeres. En tanto, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández, destacó la necesidad de fortalecer la prevención, la protección y el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas de la región. En París se celebró una marcha en contra de la violencia sexual y de género. Las y los participantes dedicaron las manifestaciones a las mujeres palestinas. Las organizadoras destacaron las condiciones que enfrentan las mujeres en Gaza, incluyendo dar a luz bajo bombardeos y una grave escasez de insumos médicos. En España, mujeres de la Fundación Secretariado Gitano marchó para promover la igualdad de las oportunidades de la población femenina gitana en Europa. Miles se manifestaron en Madrid, donde al menos 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2025. ¡Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata! La Organización Mundial de la Salud y la Panamericana indican que 1 de cada 3 mujeres de 15 años o más han sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida. 1 de cada 4 mujeres de 15 a 49 años ha experimentado violencia por parte de su pareja y 1 de cada 8 ha enfrentado agresiones sexuales cometidas por alguien ajeno a su relación afectiva. 11 Noticias, Ediberto Martínez.
Este 25 de noviembre, precisamente cuando se conmemora, se recuerda este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es mejor conocido como el 25N. Bueno, pues en nuestro país, mujeres con discapacidad y con enfermedades raras también participaron para exigir el fin de la violencia de género capacitista. Mi compañera Gabriela Jiménez estuvo ahí y nos informa. ¡Nada sobre nosotras y nosotras! ¡Presentes, presentes, mujeres diferentes! Venimos a marchar para exigir nuestros derechos. Por primera vez, mujeres con discapacidad y con enfermedades raras participaron en la marcha del 25N para hacer visibles a uno de los grupos de mujeres más vulneradas. Somos una población que tiene un montón de violencias estructurales atravesadas y muchas de nosotras no podemos salir siempre. Entonces esta es una oportunidad precisamente para gritar, para poner el cuerpo por aquellas que no lo pueden poner, por aquellas que están en alguna institución psiquiátrica, están encarceladas, están simplemente en cama. Pues nosotros salimos a poner la voz, el cuerpo y a gritar, ya basta. De acuerdo con las colectivas, cerca de 11 millones de mujeres con discapacidad sufren algún tipo de violencia. Sin embargo, no se habían hecho presentes hasta este momento porque no existían las condiciones, aseguran, para que ejercieran su derecho a la manifestación. Tenemos intérprete de lengua de señas, tenemos voluntarias para el perímetro, también vienen chicas que es una paramédica, una psicóloga. Estamos preparadas porque sabemos cuáles son las necesidades de lo que requerimos. Mujeres con discapacidad, cuidadoras y aliadas se unieron en un grito de sororidad para decir ya basta a la violencia de género capacitista. Y la gente sigue pensando que al presentarme con un bastón no soy un objeto que puede infantilizarse o llegar a sexualizarse por el simplemente hecho de ser una mujer con discapacidad. Entonces estamos buscando erradicar todas estas ideas. Es importante que la sororidad no sea capacitista, o sea, que las mujeres también con discapacidad o sin discapacidad, pues tejamos estas redes de apoyo, o sea, al final todas tenemos que apoyarnos y todas tenemos derecho a ejercer nuestros derechos políticos. Con imágenes de Yujin Pasol y José Navarro, 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Eso es lo que ocurrió en las calles, pero esta lucha para erradicar la violencia contra las mujeres se debe de dar desde distintos frentes. Para lograrlo, el Gobierno de México presentó el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, con acciones muy específicas que nos cuenta Karen Ballesteros. Después de décadas de exigencias, México da un paso para atender y castigar todas las violencias que enfrentan las mujeres en los espacios públicos, pero también aquellas que ocurren en silencio, en el hogar y en los espacios digitales. El gobierno federal y los 32 gobernadores firmaron un acuerdo para reforzar sanciones y garantizar que ninguna agresión o abuso sea minimizado. Se trata del Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres, una ruta común para visibilizar y erradicar las violencias y que plantea 10 acciones concretas. Entre ellas, la homologación de los delitos de abuso sexual y otras violencias, como la digital, vicaria, la ácida, obstétrica, para que sean investigadas y sancionadas en todo el país. El acoso, el abuso contra las mujeres tiene que ser sancionado, es un delito y tenemos que catalogarlo, tenemos que ponerlo en el Código de Procedimientos Penales, estatales de la Ciudad de México y federal. Eso es lo primero. Pero segundo, también tiene que haber un proceso de educación, de formación a todas y a todos, hombres y mujeres, de tal manera que cualquier acción de violencia contra la mujer no se vea como una costumbre, no se vea como algo que ha venido de antes, sino que se cuestione y se cambien las conductas. La meta, destacó la Secretaría de las Mujeres, es que este año los cambios en el Código Penal Federal y los estatales sean una realidad. Lo del abuso sexual, como dice la presidenta, tendrá que quedar este año y la homologación de distintas leyes en todo el país a favor de las mujeres, pues el próximo año tendremos que avanzar muchísimo. Pero es necesario fortalecer estas leyes y garantizar que, por supuesto,
pues tengan una ejecución cuando una mujer está pidiendo auxilio o vive este tipo de violencia. Entonces estamos trabajando y ese es el gran reto, fortalecer la Procuración de Justicia en todos los niveles. Este acuerdo establece que ninguna denuncia de violencia de género sea desechada o desestimada en fiscalías y tribunales locales del Poder Judicial. Se impulsan campañas permanentes por la igualdad y contra las violencias, atención y prevención en el transporte público, senderos seguros en espacios públicos, así como el fomento de la igualdad y el respeto entre infancias en las escuelas. También se impulsará un acuerdo con plataformas digitales y redes sociales contra la violencia que se genera en estos espacios hacia las mujeres. A partir de este 25 de noviembre y durante los siguientes 16 días, habrá diferentes actividades para promover el respeto y la igualdad de género. Entrega masiva de la Cartilla de los Derechos en plazas públicas de todo el país. El 27, la firma de un convenio con plataformas digitales. Centros Libre harán un cine debate con temas alusivos a la prevención de la violencia. El 29, haremos caminatas con mujeres para identificar los riesgos ahí en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestra colonia, en el ánimo de promover senderos seguros. La presidenta también hizo énfasis en la responsabilidad que tienen los hombres para coadyuvar en la erradicación de las violencias contra mujeres y niñas. Conductas que vieron a lo largo de su niñez, por ejemplo, pues que no se repitan, que hagan conciencia de que el acoso, el abuso, la violencia psicológica es violencia, no es costumbre, no es algo normal. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Karen Ballesteros. En tanto, la Secretaría de Gobernación inició las actividades correspondientes a los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. La secretaria Rosa Isela Rodríguez afirmó que estos 16 días representan un llamado permanente del Estado mexicano para garantizar a todas las mujeres y niñas una vida libre de violencias desde un enfoque de justicia, derechos humanos y humanismo. También destacó que este gobierno ha colocado los derechos de las mujeres en el centro de la agenda pública. Entre los avances estructurales, recordó, está la elevación a rango constitucional del derecho a una vida libre de violencias. También está la igualdad salarial y la participación política paritaria. La secretaria subrayó que las políticas públicas deben responder a ellas con justicia presupuestal, voluntad política y acciones concretas. En otra arista del tema, le compartimos a continuación una radiografía de la contribución que hacen las mujeres a la economía de las familias en nuestro país, aquí en México. La inclusión y participación de las mujeres en la economía de un país es una demanda social y un canal para impulsar el crecimiento económico. En México, las mujeres representan 53% de la población en edad productiva. Sin embargo, su participación en la economía es más baja al compararse con la de los hombres. Mientras 76% de los hombres tienen o buscan un empleo, solo 46% de las mujeres lo hace. Los hogares siguen siendo uno de los sitios en los que la política de género parece estar ausente. De acuerdo con el INEGI, las mujeres generan alrededor de 6 billones de pesos, es decir, más de 80,000 pesos anuales por persona por trabajo no remunerado. Los hombres, solo poco más de 2 billones. Al presentar las estadísticas de la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México en 2024, el INEGI indica que el año pasado, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados que realizó la población de 12 años y más fue de 8 billones de pesos. Esta suma es equivalente a 23.9% del PIB total de la economía. De ese monto, las mujeres contribuyeron con 72.6% y los hombres con 27.4%. El INCO, Centro de Investigación en Política Pública, considera que el principal obstáculo para que las mujeres se sumen a la economía es la falta de corresponsabilidad de los cuidados. La mitad de las mujeres no buscan ni tienen un empleo
porque no cuentan con alguien que les apoye en el cuidado de los hijos, de adultos mayores o enfermos. Al desglosar el trabajo no remunerado por tipo de actividad, el INEGI destaca que la limpieza y mantenimiento de la vivienda participaron con 26.8% del valor económico total. Las mujeres realizaron mayor tiempo de trabajo. Por cada 10 horas que trabajaron, los hombres lo hicieron 8.3 horas. Con información de Roberto Fuentes, 11 Noticias. Y precisamente a propósito de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Subsecretaría de Educación Media Superior puso en marcha la campaña Lo Virtual También es Real. Está dirigida a 4.6 millones de estudiantes de bachillerato, así como al personal docente y administrativo, todo con el propósito de prevenir la violencia digital y fortalecer el respeto en entornos presenciales y también virtuales. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, detalló que durante 16 días de activismo, la subsecretaría realizará talleres, conferencias, conversatorios, webinarios, capacitaciones y actividades lúdicas para promover el autocuidado digital. Como parte central de esta campaña se presentarán también el cuidadómetro digital y la guía para construir redes seguras. Y es que hay que recordar que particularmente este 2025, la eliminación de la violencia contra las mujeres está enfocada en la violencia digital. Y bueno, le tenemos algunos avisos antes de que salga de casa. Está cerrada la circulación de Doctor Río de la Loza, esto a partir del eje 1 poniente, por manifestantes a la altura de Digna, Ochoa y Plácido. Le recomendamos evitar la zona por el eje 2 sur o bien Doctor La Vista. Tómelo en cuenta también si se encuentra en la alcaldía Iztacalco. Hay complicación vial en Avenida T, esto a la altura de Sur 187 por un vehículo descompuesto. Carga vehicular también en el eje 1 norte, antes de Avenida Economía, esto al poniente. Nos vamos a una pausa y volvemos. Pues le recordamos que precisamente estamos en los 16 días de activismo, esto pues para erradicar la violencia contra las mujeres. Particularmente hoy les vamos a contar sobre el ámbito del sector salud. Una de las formas de violencia contra las mujeres más frecuente y normalizada es la violencia obstétrica. Es una práctica que lamentablemente vulnera también los derechos de las mujeres, así como su integridad física, psicológica y por supuesto moral. Esta violencia obstétrica se genera en el ámbito de la atención del embarazo, del parto, del posparto, en general en los servicios de salud tanto públicos como privados. Y es que tan solo en hospitales de la Ciudad de México, el 26% de las mujeres han experimentado alguna forma de violencia obstétrica. Mi compañera Araceli Aranday nos cuenta. Disfrazado de parto humanizado, que es el respeto por el proceso natural del nacimiento, Migua fue violentada por el hombre que debería velar por ella y su bebé. Yo siempre creí que había tenido un parto natural y cuando me entero que pues fui drogada sin mi consentimiento, pues es una traición muy fuerte y además tuve problemas sigo teniendo problemas con la neurodivergencia de mi hijo y no sabré si fue la sobredosis de este medicamento. A manos de quien se ostentaba como experto, la historia de Migua se repitió al menos 14 veces más. Él lo hacía con dolo. Entonces, cuando vas escuchando estas historias de varias mujeres, sí fue pues mucho coraje y decir hay que tomar acción. Migua se agrupó en el colectivo Con Ovarios, fundado por Liora, otra víctima del presunto violentador, que incurrió en presuntas irregularidades en su clínica ginecológica en la que programaba la inducción de parto sin justificación médica. Decidí alzar la voz en mis redes sociales y me empezaron a contactar un par de personas y ahí fue que me entero que existen ya 5 mujeres que están unidas contra este médico. Con asesoría legal, el colectivo logró juntar evidencia de al menos 80 casos. Por supuesto que tienen documentos que avalan que se atendieron con este médico, pero además tienen su historia de por medio y curiosamente todas las historias se parecen muchísimo. En 2023, la Fiscalía de la Ciudad de México clausuró el consultorio de Jesús N., a quien Liora
y Migua reconocen como su violentador y a quien se le giró una orden de aprehensión por práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa. Sin embargo, Jesús N. se amparó. Y se escapó a Estados Unidos, entonces pues no ha avanzado nuestro proceso legal porque él no se aparece. Entonces estamos en esta espera y en esta espera es cuando Migración, el ICE de Estados Unidos, lo detiene. El pasado 10 de octubre, en California, Jesús N. fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, país donde permanece. En tanto, las víctimas en México esperan su extradición. Con este caso queremos sentar un precedente judicial, pues para que otros médicos cambien su forma de actuar, y si no logramos hacerlo, los médicos van a seguir delinquiendo. 11 Noticias, Araceli Aranday. Y bueno, aunque fue este martes cuando se conmemoró específicamente este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, siempre es oportuno recordar cómo fue que surgió este día. Ingrid Sánchez nos cuenta. En 1999, la ONU estableció el 25N como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero el origen se remonta al 25 de noviembre de 1960, fecha en que las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Maribal, que militaban en la lucha contra el régimen de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, fueron asesinadas por el Servicio de Inteligencia Militar. Así inició una conmemoración en la que se visibiliza y se lucha contra la violencia hacia la mujer. Las hermanas Maribal también eran conocidas como las Mariposas. Formaron parte de la organización Movimiento 14 de Junio, que encabezaba la lucha contra la dictadura. Fueron perseguidas, encarceladas, torturadas y puestas en libertad para luego ser asesinadas por orden de Trujillo. Su familia las recuerda y señala que se trató de un feminicidio, sí, pero sobre todo de un feminicidio político. Fueron capaces de dar sus propias vidas en defensa de esos valores, de esa libertad en la que ellas creían, por la que lucharon, pero sobre todo que querían para todo el pueblo dominicano. De acuerdo con la ONU, 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre algún tipo de violencia. Es por eso y para reivindicar el papel de las hermanas Maribal que en 1981 se propuso el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe ese mismo año. Se decidió que era como la jornada de lucha del feminismo latinoamericano, pero no cualquier feminismo, no un feminismo que lucha por el avance de derechos, sino un feminismo que lucha por algo más elemental, ¿no? Es decir, por una vida libre de violencia. El 25 de noviembre, millones de mujeres salen a marchar en México y en todo el mundo contra la violencia de todo tipo que sufren. Hoy más que nunca hay que salir a las calles, sobre todo, por ejemplo, frente al ascenso de un movimiento misógino de derechas en el país, aunque esté muy incipiente, muy arrinconado, pero hay una gesta que intenta que esa semilla podrida germine en el territorio mexicano. Con información de Ingrid Sánchez, 11 Noticias. Bueno, por lo pronto vamos a cambiar de tema y es que funcionarios de la Secretaría de Gobernación se reunieron en 2 ocasiones con líderes transportistas y productores agrícolas que mantienen bloqueos carreteros. Estos encuentros fueron para escuchar sus demandas, entre ellas mayores apoyos al campo, más seguridad en carreteras y autopistas y las inconformidades por la reforma a la Ley Nacional de Aguas que se discute en la Cámara de Diputadas y Diputados. Bueno, pues participaron dirigentes de la Asociación Nacional de Transportistas, la ANTAC, y también del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano. Tras la primera reunión, la SEGOV destacó que el cierre de vialidades afecta gravemente a la ciudadanía y al paso de servicios y productos necesarios para la vida y la economía de las comunidades. No obstante, la disposición y apertura del Gobierno de México hoy
no solo mantuvieron cerrados algunos de los tramos carreteros donde se apostaron ayer, sino que incluso ampliaron el número de bloqueos, generando afectaciones al no permitir el paso de ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y de artículos perecederos. Los bloqueos continuaron por segundo día consecutivo en más de 20 tramos en carreteras y autopistas de 10 estados del país. En Hidalgo, algunas casetas de Libramiento Arco Norte permanecieron bloqueadas. Lo mismo pasó en diversos puntos en vialidades de Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Michoacán, Querétaro y Baja California, entre otros estados. Y precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a estos bloqueos. Dejó en claro que su gobierno no perseguirá a nadie que se manifieste en el país. Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse, no, eso son dos cosas distintas. Cuando hay una manifestación que tiene que ver con asuntos políticos, sociales, de demandas, nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse. También explicó que la nueva ley de aguas busca garantizar el derecho humano a este recurso y evitar que sea tratado como una mercancía y acaparado por unos cuantos. Para ello, dijo la presidenta, se eliminará la transmisión de concesiones entre particulares y el cambio de uso sin autorización de la Conagua. Y resaltó que quienes se oponen a esta reforma lo hacen porque no quieren perder los privilegios sobre el agua. Para que pueda ser utilizada para abasto de agua para la gente. Hay quien no quiere hacer eso. Es más, hay quien la vende. Hay distritos de riego que venden el agua a los municipios y no pagan ellos el agua porque es para riego. El derecho de agua no se paga cuando es para riego, pero ellos lo venden a municipios. Pues no es justo. Y precisamente vamos a revisar cómo va la discusión de esta ley de aguas en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y es que el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dejó en claro que seguirán dialogando con agricultores y actores involucrados en este tema. Afirmó que la iniciativa se va a votar hasta lograr un acuerdo con todos los sectores. Hasta que no queden perfectamente claras, aclaradas las dudas, precisadas bien la redacción de los artículos, hasta en tanto no va a haber absolutamente ningún cambio. Ramírez Cuéllar adelantó que los foros de discusión seguirán en todo el país para escuchar a productoras, productores de diferentes estados y así abonar a un dictamen en consenso. En tanto, el grupo parlamentario del PRI, ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados, pidió frenar el avance legislativo de esta ley. Y es que pidió escuchar a productores antes de dictaminar. Si se vota, queremos que con tiempo se haga público el dictamen, porque esta parte de le vamos a hacer los cambios, pues es muy ambigua, y si se va a hacer algo tiene que ser a contento y de acuerdo con los productores. Lo que sí se aprobó ahí mismo en la Cámara Baja fue la ley contra la extorsión. Por unanimidad, diputadas y diputados validaron así el endurecimiento de las penas que podrán ser de hasta 42 años, según las agravantes. La Cámara de Diputadas y Diputados ratificó el cambio del Senado para incrementar el tipo penal básico de extorsión, que se castigará con 15 a 25 años de prisión, en lugar del propuesto en la iniciativa que proponía de 6 a 15 años. Esta iniciativa, aprobada por 460 votos a favor, ya fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. También ahí mismo en la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobó por unanimidad reformas en materia de delitos contra el ambiente. ¿Cuál es el objetivo? Agravar las penas para quienes dañen los ecosistemas en nuestro país. Aumentarán de 6 a 20 años de prisión a quienes afecten áreas naturales protegidas y una multa única equivalente a 1.131.000 pesos. Con estas reformas, México deja claro que la impunidad ambiental se termina. Se le pone un alto. Cumplimos con la Constitución, con la comunidad internacional
y con las exigencias de las comunidades afectadas. Este dictamen protege nuestros ríos, nuestros bosques y nuestras especies endémicas. También se impondrá una pena de 1 a 9 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa a quien desmonte, extraiga o destruya cualquier tipo de vegetación natural o recurso forestal maderable. Este dictamen atiende un problema estructural y el quebrantamiento de sellos también tiene mayor restricción, pero muchos desarrolladores, empresas continúan con actividades confiándose en que las sanciones son mínimas. Por ello, esta reforma deja sanciones duras. Bueno, esta reforma aprobada ya fue enviada al Senado para su discusión. Vamos ahora al Poder Judicial, y es que el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el mecanismo de participación ciudadana directa, esto para realizar la consulta sobre revocación de mandato en Oaxaca. Al resolver 2 acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la ley electoral del Estado de Oaxaca, ministras y ministros de la nueva Corte determinaron que el proceso de revocación de mandato de la persona titular de la gubernatura de ese estado puede seguir adelante con reglas claras y acordes a la Constitución Federal. El Pleno determinó que son constitucionales la mayor parte de las disposiciones impugnadas de la ley estatal en esa materia, por lo que se mantiene vigente el mecanismo de participación ciudadana directa allá en Oaxaca. Momento de la información deportiva, un resumen de lo más relevante a continuación. La FIFA dio a conocer los procedimientos del sorteo para el Mundial 2026, que se realizará este próximo 5 de diciembre en Washington, D.C. Las 42 selecciones ya con boleto en mano entrarán en este primer sorteo, mientras que los 6 restantes lo harán hasta marzo, una vez que termine la fase de repechaje. El Mundial tendrá 12 grupos con 4 equipos cada uno, y de acuerdo con lo revelado por la FIFA, el Tri quedaría como cabeza del grupo A al ser anfitrión, y sus 3 rivales los podrá conocer dependiendo de los bombos de los que formen parte. Entre los países candidatos se encuentran Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. En más fútbol, la Champions League regresó con la 5ª jornada luego del paro por fecha FIFA. El Ajax cayó 2-0 ante Benfica y con esto selló su eliminación. El Napoli finalizó 2-0 frente al Karabakh. Manchester City cayó en casa 2-0 ante el Bayer Leverkusen y el Chelsea goleó 3-0 al Barcelona. De esta forma, los azulgranas se quedan sin la opción de entrar en el top 8. En la Liga MX, esta tarde comienza la liguilla de la Apertura 2025. Juárez recibe a Toluca, Monterrey se verá frente al América y en el Estadio Caliente los Xolos de Tijuana harán los honores a los Tigres. El jueves las Chivas buscarán sacar la ventaja en casa frente a Cruz Azul. En más deportes, la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán 2026 inicia este miércoles con el encendido de la llama olímpica. Sin embargo, a comparación de otros años, se llevará a cabo bajo techo debido a las fuertes lluvias. El evento será en el Museo de Olimpia, donde se encuentra una de las esculturas clásicas más famosas de Grecia. Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, Lourdes Ponce volvió a hacer historia luego de cosechar otro oro histórico en el maratón femenil. Lourdes se coronó por segunda ocasión en la categoría, luego de hacer un tiempo de 2 horas y 49 minutos. Vámonos con otros asuntos. Mire, Emiratos Árabes Unidos está celebrando 54 años de independencia del gobierno británico. A propósito de esta conmemoración, aquí en México se invitó a empresarias y empresarios mexicanos a invertir en esa nación. Mi compañero Federico Campbell Peña nos cuenta. En 1971, en la península arábiga, 7 jeques árabes se unieron para unificar sus 7 entidades y así fundar los Emiratos Árabes Unidos. En ese año, declararon su independencia del gobierno británico. En la conmemoración del 54 aniversario de su independencia aquí en México, se invitó a empresarios mexicanos a invertir en esta nación.
Se abren más oportunidades para los mexicanos que quieran invertir en Emiratos Árabes Unidos. En 1975, México estableció relaciones diplomáticas con este país del Golfo Pérsico, rico en yacimientos de petróleo. Ahora, ambos países mantienen un acuerdo de asociación integral para estimular las inversiones recíprocas en diversas áreas, destacó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Díaz Cabañas. Comercio, inversiones, seguridad alimentaria, innovación tecnológica, inteligencia artificial, energías renovables y gestión hídrica. Los desafíos globales exigen alianzas sólidas y socios estratégicos con quienes avanzan hacia objetivos comunes, y los Emiratos Árabes sin duda han demostrado de ser uno de nuestros socios fundamentales. Además, la aerolínea Emirates conecta a México y Emiratos Árabes Unidos de forma directa. Los Emiratos son nuestro principal socio comercial en la región del Golfo y el único país en el área hasta el momento con el que México mantiene una asociación integral privilegiada desde hace 2 años. En el aspecto diplomático, los Emiratos realizan labores de mediación entre los paramilitares y el gobierno de Sudán para terminar con la guerra iniciada en 2023, que ha causado decenas de miles de muertos civiles. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Momento de la cultura, Miguel de la Cruz. Ya nos adelantabas ayer de este aniversario del Museo del Chopo, pero hoy traes más. Exactamente, traemos el detalle porque 50 años no son pocos. El Museo Universitario del Chopo eso cumplió, 50 años de ser un referente en la cultura mexicana contemporánea, y desde su emblemática arquitectura en la colonia Santa María la Ribera celebró su aniversario con una serie de actividades. Saray Campeche tiene los detalles. Con música, pastel y el vuelo de Quetzalcóatlus de Marta Palau, el Museo Universitario del Chopo celebró sus primeros 50 años. Durante medio siglo, el Chopo ha sido parte de la comunidad artística. Pues lo visité muchísimas veces, la verdad. Yo crecí en Naucalpan, entonces yo cuando descubrí la línea azul de 4 caminos y pude bajarme en Revolución o en San Cosme y caminar, y encontrarme al Museo Universitario del Chopo, pues me hice fan, ¿no? Entonces, la verdad, vengo viniendo yo creo que desde que tenía como 17 años, la verdad. Ángeles Mastretta, Arnold Belkin y Alma Rosa Jiménez están entre creadores y funcionarios que han dirigido este museo. Escaparate de expresiones diversas a cargo de Café Tacuba, La Maldita Vecindad, Horacio Franco, La Fura del Sbaus, Human Drama, Francisco Toledo, José Luis Cuevas, Carlos Monsiváis y Carlos Fuentes, además de infinidad de jóvenes identificados con este sitio. Cuando llegué, pues no me visualizaba tanto tiempo acá, pero pues ha sido un espacio que pues me ha sostenido y que también pues me ha permitido desarrollarme en mi carrera profesional. Entonces lo siento parte de mí, de mi vida. Entonces pues sin duda estoy también yo muy contenta por estos festejos. Acerca del Museo del Chopo, todo sabe don Enrique. También él cumplió 50 años de ser parte de este recinto ubicado en el número 10 de Dr. Enrique González Martínez, en la Santa María la Ribera. Cuando llegamos aquí, que era como una gran bodega, ¿no? Que todo el piso era de cemento, no existía el nuevo edificio que se construyó a partir de que empezaron los trabajos como en 2006 y se inauguró en 2010. Tiene 16 años el nuevo edificio. No teníamos sótano, no teníamos el teatro y el cine. Con imágenes de Cristian Aguilar y Daniel Pérez, 11 Noticias, Saray Campeche. La Feria de las Pulquerías Tradicionales en su 9ª edición busca seguir reivindicando el lugar del pulque y de estos espacios como parte esencial de la cultura mexicana.
Si nosotros hubiéramos perdido esa resistencia, en la Ciudad de México ya no se vendiera pulque. Entonces creo que para nosotros es importante esa feria porque pues nos impulsa a seguir vendiendo pulque, ¿no? Tú entras a una pulquería y es cultura, ¿no? O sea, inclusive cuando tú abres las puertas de una pulquería, al abrirlas, no son como negocios normales, ¿no? Tienen unas persianas donde tú las abres y ves la decoración, ves las fotografías, ves los muros. Entre las actividades habrá ponencias, conversatorios y degustación. Es con la presencia de alrededor de 20 pulquerías de la Ciudad de México que reflejan la presencia histórica de esta bebida en la capital. Y los científicos concluyeron que el pulque era la bebida que tenía menos alcohol. Y el rey autorizó que se habilitaron 50 pulquerías en la Ciudad de México para venta exclusiva de pulque. La Feria de las Pulquerías Tradicionales será el 29 y 30 de noviembre en el Museo de los Ferrocarrileros, con entrada libre. A propósito del primer lustro que cumple Original, el programa de la Secretaría de Cultura Federal que promueve el comercio justo y directo con artesanas y artesanos, en el Museo de Antropología se llevó a cabo el homenaje textil tradicional mexicano. Constó de una pasarela en la que 40 creadoras y creadores participaron con más de 100 piezas que mostraron la creatividad, diversidad e innovaciones en el arte textil, portadas por modelos provenientes de comunidades indígenas. Desfilaron rebozos, huipiles, guaraches, zarapes y accesorios alrededor del paraguas del museo y fue una de las actividades en torno al inicio de Original, que será del 27 al 30 de noviembre en Los Pinos. Vámonos al libro del día, es Cuentos de Amor Propio, de la escritora Gisela Gilges, editado por El Ateneo. Este libro en voz de su autora. Contiene cuentos que enseñan a los chicos, pero también a los más grandes, a aprender cosas que nadie nos enseñó, a querernos, a cuidarnos, a hablar de lo que sentimos, a hacernos valer. El primer cuento empieza explicando qué es el amor propio, ¿no? Y ahí se abre juego 4 cuentos que son los que permiten incorporar estas herramientas de amor propio, que tienen que ver con el aprender a tener distancia física de los que nos generan seguridad. Otro de los cuentos tiene herramientas para entender la influencia de nuestro entorno y cómo los demás nos afectan en la identidad de quienes somos. Otro de los cuentos con aprender a descansar, el cuento para mí más hermoso, se llama La Caja de Herramientas, el aprender a decir las cosas que nos pasan, entendiendo que cuando no hablamos de las cosas que nos pasan y las tragamos, lo que hacemos es enfermar a nuestro cuerpo. Leo con el 11 sumamos 27 páginas del libro de cuentos Peores Cosas Han Pasado, del autor Vladimir Ramírez, coedición de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Secretaría de Cultura de Jalisco. El X de hoy es de Manuel de la Cruz, no es familiar, aclaro, y dice: siempre vamos a estar juntas, ven, abrázame, es hora de dormir. Gracias, Manuel, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 77 años del nombramiento del poeta mexicano Jaime Torres Bodet como director de la UNESCO. En su honor, el poema del día, Soneto 4, que en alguna parte dice: aunque si nada en mi interior te altera, todo fuera de mí te transfigura, y en ese tiempo que a ninguno espera, vas más deprisa que mi desventura. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel de Sol, la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Mitad de semana, Miguel, y ya hay muchas opciones. El Museo del Chopo también, 50 años, Miguel, y no se puede entender este museo también sin el tianguis ahí alrededor del Chopo, ¿no? No se puede entender ni la ciudad, ni la colonia. Sí, ni bueno, además, todo, claro. Porque sí ha generado muchas cosas. Sí. Muchos recuerdan el dinosaurio que después pasó al Museo de Geología cerca, en la misma colonia. Pero como eso, el tianguis, como ya decías, estuvo ahí y luego ya tomó su rumbo, ya está cerca de ahí, ya va ahí. Pero la actividad sigue y es muy, muy intensa, sobre todo para la gente que vive en los alrededores. Y muy accesible para poder visitarlo en este aniversario. Cierto. Y qué decir también de la Feria de las Pulquerías, Miguel. A quienes les gusta pueden ir ahí, ¿verdad? Pueden estar ahí. Es el lugar ideal para llegar a probar pues, lo más que se pueda, con medida, porque aunque tiene poco alcohol, pues sí tiene. Sí. Y bien interesante lo que decían los testimonios de estas personas que van a estar ahí exponiendo. Entras a una pulquería y es cultura. Muchas veces por los murales que ahí se encuentran, por el paso de los años también. La comida es específica. La botana que da. La botana. Sí. Y las formas de beberlo también. Exacto. Pues hay que ir. Pues ahí están varias opciones, Miguel. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias. Es momento de ir a una pausa y volvemos.
7 de la mañana en el tiempo del centro tenemos un resumen de noticias. Presentan el Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto de las Mujeres. Es un acuerdo firmado por el Gobierno de México y por gobernadoras y gobernadores, así como la jefa de gobierno. Se busca reforzar sanciones y garantizar que ninguna agresión o abuso sea minimizado. Aclaran legisladoras y legisladores que seguirán dialogando con agricultores y aquellas personas involucradas en el proyecto de la iniciativa de la Ley de Aguas. Aseguran que será votada hasta lograr un acuerdo con todos los sectores. Aprueba por unanimidad la Cámara Baja las reformas al Código Penal en materia de delitos contra el ambiente. Busca agravar las penas contra quienes dañen los ecosistemas en nuestro país. Caen 2 hombres y 2 mujeres vinculados al robo al Museo del Louvre, allá en París. Previamente fueron detenidas otras 4 personas por este hurto de 8 valiosas joyas que aún no han sido recuperadas. Este sábado 29 de noviembre se realizará la Noche de las Estrellas. 180 sedes en todo el país y 2 en Guatemala van a abrir las puertas de la ciencia y la tecnología al público para ver este fenómeno astronómico. Llega la 9ª edición de la Feria de las Pulquerías Tradicionales. Busca reivindicar el lugar del pulque y de estos espacios como parte esencial de la cultura mexicana. Y bueno, mire, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro. Fue en Palacio Nacional. Después de una ceremonia oficial de bienvenida en el patio de honor, ambas mandatarias se dirigieron a un salón privado. De acuerdo con un comunicado de presidencia, el diálogo se enfocó en fortalecer la cooperación bilateral en temas cruciales como energía, economía, migración y la expansión de programas sociales mutuos, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, ambos implementados en Honduras y que han beneficiado a más de 20,000 personas en ese país. A raíz de estas cifras, las mandatarias anunciaron el lanzamiento de una segunda fase con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación laboral para jóvenes y fomentar el desarrollo sostenible en comunidades agrícolas hondureñas. Vamos con información internacional. Arrancamos en Caracas, allá en Venezuela, y es que se realizó una marcha en defensa de la soberanía y contra la injerencia de Estados Unidos. Esta manifestación ocurrió mientras el gobierno de Donald Trump mantiene 9 buques de guerra en el Mar Caribe frente a Venezuela. Washington realiza ejercicios militares con Guyana y Trinidad y Tobago, 2 países vecinos de Venezuela. El ejército venezolano desplegó baterías de cohetes en puntos estratégicos. Hay un despliegue, ha realizado un recorrido por acá por la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Por otro lado, las autoridades advirtieron a 10 aerolíneas que cancelaron sus vuelos desde y hacia Venezuela, que tienen hasta el próximo jueves para retomar sus conexiones. De lo contrario, su permiso para operar será revocado. Y vamos a Francia porque la policía de ese país detuvo a 2 hombres y a 2 mujeres vinculados con el robo al Museo del Louvre. Previamente fueron detenidas otras 4 personas. Y es que hay que recordar que el 19 de octubre 2 personas estacionaron un montacargas afuera de este museo. Subieron al 2º piso, rompieron una ventana, abrieron vitrinas y huyeron junto a otras 2 personas. Se llevaron 8 valiosas joyas que aún no han podido ser recuperadas. Este robo duró menos de 7 minutos. Y avalan el matrimonio igualitario en toda la Unión Europea. Los 27 países miembros deben reconocer cualquier matrimonio realizado en otro país de la Unión. Así lo dictaminó el Tribunal de Justicia Europeo. El fallo incluye a Hungría, este país donde el presidente Víctor Orbán impulsa reformas para prohibir manifestaciones de la comunidad de la diversidad sexual.
Vamos ahora a Estados Unidos porque el Pentágono anunció la apertura de una investigación contra 6 legisladores demócratas que realizaron un video para llamar a que soldados no cumplan con órdenes que consideren ilegales. You can refuse illegal orders. You can refuse illegal orders. You must refuse illegal orders. En este video, que por cierto le estamos compartiendo, los legisladores no aclaran a qué órdenes se refieren, pero critican al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el uso que hacen de las Fuerzas Armadas. En Medio Oriente, el ejército de Israel anunció una nueva operación de eliminación en Cisjordania, esto con el pretexto de combatir a Hamás. Bueno, pues Israel está ampliando la ofensiva que ya sostenía en los territorios ocupados desde el 7 de octubre de 2023. Y es que tan solo en el mes de octubre la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio registró la destrucción de 3,000 árboles de olivo por parte de israelíes para continuar afectando la ya de por sí deteriorada economía de esa región. Sumado a esto, en la Franja de Gaza, el ejército asesinó a 6 residentes a los que presentó como miembros de la resistencia palestina sin dar ninguna prueba de ello. Hasta el momento, y desde el acuerdo condicionado de cese el fuego impulsado por Donald Trump, el ejército de Israel ha asesinado a casi 250 personas. UNICEF alertó sobre una creciente cifra de niñas y niños en extrema pobreza. Hizo un llamado a todos los gobiernos a establecer este problema como una prioridad. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que la urgencia para actuar nunca ha sido tan necesaria como ahora. El organismo dijo en su informe Estado Mundial de la Infancia 2025 que hoy en el mundo hay más niños y niñas necesitados de ayuda humanitaria que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy 412 millones de infancias sobreviven en situación de extrema pobreza y no tienen acceso a nutrición, educación, salud, vivienda y saneamiento y agua. UNICEF remarcó que más menores están en riesgo de caer en la hambruna y pobreza debido a los recortes al financiamiento en cooperación, el cambio climático, desplazamientos, conflictos y guerras, factores que destruyen su medio de subsistencia, su infancia y su futuro. En la guerra civil en Sudán, casi 25 millones de personas sufren hambre. Más de 15 millones de niños y niñas carecen de acceso periódico a alimentos, atención médica y educación. El niño perdió la audición durante la guerra. Recientemente vivíamos cerca del edificio de defensa antiaérea. Así que debido a los intensos combates y los bombardeos, dejó de oír. En este campamento hay niños no acompañados, es decir, niños que llegaron sin sus padres. Algunos son huérfanos y se desconoce el paradero de sus familias debido a la guerra. UNICEF hizo un llamado a todos los gobiernos a fijar como una prioridad erradicar la pobreza infantil con acciones concretas como parte de sus políticas públicas. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias. Y mire, desde hace 4 años, una psicóloga residente de París, allá en Francia, se ha dedicado a cuidar palomas. Mi compañero Ediberto Martínez nos cuenta de qué se trata. Desde las terrazas hasta las principales explanadas de París, cientos de palomas colorean con tonos grises los cielos y suelos de esta ciudad cosmopolita. Pero estas enormes parvadas sufren de un problema silencioso que se aloja entre sus patas, ocasionado por la mancha humana. Esta condición se conoce como pie de hilo y a menudo causa lesiones graves. Los hilos se enroscan alrededor de sus dedos y se aprietan cada vez más y finalmente pierden los dedos. Y como puedes ver, sus piernas están completamente atrofiadas. Y lo que quiero evitar es tener demasiadas con las piernas atrofiadas en mi barrio. No puedo hacer más que eso. Todos los días durante 4 años, Catherine Hervé ha salido de su departamento en el centro de París para atrapar palomas, quitarles hilos y cabello humano enredados alrededor de sus pequeñas patas. Si tienen hilos en las patas, tengo todo un pequeño arsenal. Tijeras, pinzas, líquidos desinfectantes y líquidos para apósitos. A veces sangran, ¿sabes? Pero me aseguro de quitar todos los hilos porque si no, sus dedos se pondrían negros y al final se caerían. En 2019, la revista Biological Conservation destacó que la densidad de la población humana, espacios verdes limitados y una alta densidad de salones de belleza han generado un problema de hábitat para la fauna de la capital francesa.
La gente suele pensar que son pájaros sucios que viven en sus propios excrementos y que tienen algún tipo de enfermedad, ya sea bacteria o algún tipo de lepra que les corroe las piernas, convirtiéndolos en aves asquerosas. Pero en realidad, no. Estas aves son víctimas de nuestra contaminación de las aceras y de nuestras prácticas de gestión de residuos, especialmente en lo que respecta al pelo. 11 Noticias, Ediberto Martínez. Y agradecemos que esta mañana en el estudio de 11 Noticias esté con nosotros Dafne Cuevas Ortiz, secretaria de las Mujeres aquí en la Ciudad de México. Secretaria, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Angélica. Gracias por la conversación. Pues estamos precisamente en estos 16 días de activismo a partir pues de la conmemoración de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y particularmente en la capital del país, además de que se han sumado pues a este llamado a nivel nacional, pues hay una estrategia muy específica que es si te tocan, nos toca. Se desarrolla en diferentes frentes. No sé si podemos arrancar a lo mejor que nos cuentes un poco, secretaria, sobre estas iniciativas que tienen que tener o que tienen que pasar por el Congreso capitalino. ¿En qué consisten? Claro que sí. Mira, el si te tocan, nos toca, es claramente un mensaje en el que nos hacemos cargo como gobierno y estamos llamando a la sociedad a hacerse cargo de que si una mujer está viviendo algún tipo de violencia, si está en riesgo, a todos nos toca actuar, ¿no? Cada quien tiene algo que hacer para responder y demás. Y como bien dijiste, es una campaña, pero es una campaña que integra una serie de acciones, de lo que piensa que la gente debe reflexionar, en qué se tiene que involucrar la ciudadanía, pero de nuestra responsabilidad como gobierno, pues implica un paquete de acciones a lo largo pues, de todo el gobierno, no solo de la jornada de los 16 días de activismo que oficialmente arrancó ayer. Una de las primeras cosas que hicimos, porque nosotras nos anticipamos y la campaña la dimos a conocer el 24 de noviembre, hablando de sus componentes, hablando de los mensajes que estamos colocando, dónde va a estar puesta toda la comunicación de esta campaña, pero cuáles son los contenidos en términos de quién trabaja para que las mujeres, que nos toca al gobierno, ¿no? Y el día de ayer, a propósito del 25, seguimos hablando de la campaña y presentamos el paquete legislativo, que son una serie de reformas para que los delitos vinculados con la violencia contra las mujeres, es decir, la violencia de género, la violencia familiar, el acoso, el abuso, puedan tener formas más simples de procesarse en la fiscalía para que las mujeres puedan denunciar y para que puedan acceder a la justicia. También presentamos una iniciativa para los espacios mercantiles que está totalmente vinculada a los hospedajes. Nos habíamos enfrentado con que los espacios de hospedaje, los hoteles, son lugares en donde ocurren delitos de género. Y nos dimos a la tarea de revisar qué podíamos hacer. Uno, para que los lugares sean cada vez más seguros, para que los hoteles cumplan con una serie de requisitos de revisión, de seguridad, y para que también existan sanciones para aquellos hospedajes en donde ocurren violencias repetidas y pareciera que no pasa nada y siguen operando en normalidad. Ese es el paquete que se presentó ayer. Se modifica la figura de acoso, la figura de abuso sexual, se fortalece y se identifica claramente la violencia de género cuando hablamos de violencia familiar, y con eso creemos que estamos dando pues algunos pasos adelante para seguir identificando las violencias, para que las mujeres sepan cuando están frente a una situación de violencia, la puedan identificar y denunciar, para que las instituciones puedan responder con eficacia frente a la comisión de estos delitos y entonces podamos ser garantes de eso que decimos siempre. Para que las mujeres podamos tener derecho a una vida libre de violencia, para que podamos ejercer nuestro derecho a una vida libre de violencia, se necesita que la sociedad en su conjunto se haga cargo. Por supuesto, definitivamente es algo que tiene que ser o una lucha que se tiene que dar en diferentes frentes. Pero mencionabas, secretaria, hace un momento algo muy importante, que las mujeres sepan cómo es que el gobierno tiene que actuar y de alguna forma, pues esta estrategia integral, han mencionado esta parte de la defensoría de las mujeres, porque por supuesto que lo que más queremos es que no haya violencia hacia las mujeres, pero la realidad que lo muestran las cifras es que existe violencia de muchas formas hacia las mujeres, particularmente en la Ciudad de México, y ustedes están dando a conocer pues esta Defensoría de las Mujeres, que es una representación jurídica que nos interesaría mucho que nos hables de ello, porque por supuesto que todas las personas que nos escuchan necesitan saber que alguien les puede defender, de forma eficaz además.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, desde que estaba en campaña, hizo una serie de compromisos con las mujeres de esta ciudad, afirmando que íbamos a avanzar hacia el segundo piso de la transformación, íbamos a lograr que los derechos de las mujeres se fueran ensanchando, porque la política pública que estaba funcionando bien se iba a robustecer. Claro. Y lo que no se había hecho, pues lo íbamos a empezar a hacer, ¿no? La verdad es que las abogadas de las mujeres es una estrategia que comenzó nuestra hoy presidenta cuando fue jefa de gobierno en la ciudad en el 2019, como una estrategia justo de acompañar a las mujeres que estaban siendo víctimas de algún delito. Pero en una parte fundamental, cualquiera que haya ido a una fiscalía a querer denunciar la comisión de un delito, más cuando es un delito de violencia familiar, por ejemplo, sí, se topaba con que los propios ministerios públicos, los propios fiscales, decían, no, ¿para qué denuncias? Mira, mejor perdónalo, reconcíliate. O sea, como en esta lógica de este tipo de delitos, nos quitan el tiempo, sí, no, ¿para qué dedicarle a eso? Si luego pensaban o decían, igual las mujeres van a perdonarlos, ¿no? ¿Y para qué invertimos? Entonces, justo para tratar que eso no pasara, surgen las abogadas de las mujeres, para que las mujeres puedan denunciar, para que nadie trate de desincentivarlas cuando ellas están siendo víctimas de agresiones y demás. Ese ejercicio funcionó bien. Las abogadas no solamente aperturan carpetas de investigación en las fiscalías, tanto territoriales como especializadas, sino que tramitan medidas de protección, y esa célula de trámite de medidas de protección está en la oficina de la Secretaría de las Mujeres. Pero la jefa de gobierno dice, vamos a dar el siguiente paso, vamos a ir más allá y vamos a habilitar defensoras. Esa es nuestra defensoría de las mujeres. Que las abogadas no solamente aperturen, sino que acompañen a las víctimas, siendo sus abogadas victimales a lo largo de todo el proceso hasta la judicialización de las carpetas. Eso es una manera de que la justicia y el acceso a tener un abogado que te acompañe no dependa del dinero que tienes, de los recursos con los que puedes contar, sino que pueda ser parte integral de este derecho y de este acompañamiento del gobierno. Entonces estamos trabajando mucho para lograr muy pronto los cambios que se requieren para que podamos hacer esa transición. Pero este año, además de identificar los cambios que se requerían, hemos estado trabajando arduamente en la capacitación, en la formación de las abogadas para dar el salto. Yo creo que la jefa de gobierno lo ha dicho y por eso lo repitió en el evento del 24 al presentar la campaña. Estamos listas, con las abogadas preparadas para ser las acompañantes jurídicas, las defensoras de las víctimas, y estamos a unos pasos de concretar las transformaciones administrativas, estructurales que nos posibilitan que ya nuestras abogadas de las mujeres se conviertan en la Defensoría de las Mujeres en esta ciudad. Y que de alguna forma pues se transite hacia la consolidación y que esto verdaderamente pues se vea reflejado, ¿no? Ahora bien, secretaria, también en últimas semanas pues ha estado el tema muy palpable, aunque lo vivimos las mujeres todos los días, el tema muy palpable del acoso, el acoso callejero, y particularmente también tienen algo muy interesante relacionado con pues un convenio en el transporte público para evitar precisamente pues este acoso hacia las mujeres, que sabemos que por supuesto pues se da en todos los ámbitos, pero particularmente en el transporte. Claro que sí, las calles siguen siendo un lugar en el que las mujeres están sujetas a que puedan sufrir cualquier tipo de aproximación no solicitada, que alguien crea que es un piropo cuando te está diciendo una grosería, que te incomoda al caminar, ¿no? Y en el transporte, pues las condiciones de que hay mucha gente, a veces apretada, pareciera que facilitaran aproximaciones físicas no solicitadas, y las mujeres pues hemos sido históricamente víctimas, digamos, de esas aproximaciones en cualquiera de los transportes que transitamos para ir de la escuela a la casa, de la casa al trabajo, en fin, ¿no? Estamos trabajando mucho y de manera consistente con la Secretaría de Movilidad. Existen ya unos lineamientos que nos permiten saber cómo actuar si alguien denuncia que recibió algún tipo de acoso, si alguien la tocó, si alguien la molestó y demás. Esos lineamientos operan ya en el transporte de la ciudad, en el transporte público. Entonces estamos queriendo igual avanzar, vamos más para allá. Vamos a firmar un acuerdo, un entendimiento con concesionarios del transporte para que también sea en los microbuses, en las combis, en todos esos lugares que no son el metro, el trolebús, el cablebús. Ahí también vamos a enseñar
estos lineamientos y vamos a trabajar con conductores, cobradores, con la gente vinculada en las bases para que no solamente ellos no también se sumen a ser agresores, sino que se vuelvan defensores de las mujeres, ¿no? Sí. Que todo mundo sepa cómo responder, cómo actuar y que las mujeres vayamos teniendo cada vez más lugares seguros y transitar no sea un problema y no sea una amenaza constante. Secretaria, todo esto que usted nos está definiendo, pues de alguna forma se enmarca pues en la presentación de esta estrategia integral que incluso pues va a abarcar actividades culturales, ¿no? Actividades de otro tipo, convocatorias, etcétera. Pero a mí me gustaría preguntarle, pues esto es un avance importante, pero también ¿en qué momento nos encontramos en la Ciudad de México referente a las alertas de género que se han levantado aquí en la capital del país? ¿Cómo hemos avanzado en ese tema? La alerta de género declarada desde el gobierno pasado tiene muchas de las acciones que se realizaban que ya están instaladas en la vida cotidiana de las instituciones. Es decir, la Fiscalía ya tiene que cumplir con una serie de protocolos, tareas, requisitos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo mismo, la propia Secretaría de las Mujeres en la atención permanente en las unidades territoriales, las casas de las siempre vivas y demás. Entonces, lo que hemos hecho ahora es revisar cuáles son las acciones que bien estaban contempladas antes como acciones adicionales o bien las nuevas, porque lo que queremos es hacer muy claro, dejar muy claro a las mujeres, a los hombres, a la ciudadanía en general, pero en el nivel del marco institucional, que la tarea de trabajar para erradicar la violencia es una tarea constante y es parte de una política pública permanente y sostenida. Y que además identificamos algunas acciones que todavía estamos con retrasos importantes, por eso hay que hacer acciones de emergencia y por eso están las 15 acciones que anunció la jefa de gobierno en marzo pasado, de las cuales dimos un primer informe de avances en agosto. Y vamos a dar un siguiente informe pronto, me parece que igual en el marco de la jornada. Pero lo importante es que vamos a llegar con nuevas noticias de avance. Por ejemplo, una de las acciones desde la vez pasada que estaba pendiente de ver cómo íbamos avanzando y concretando, era lo de la seguridad en los hoteles. Ahora la iniciativa está presentada, pero para que una iniciativa de esta naturaleza se presente, quiere decir que ya hicimos todo el trabajo de diagnóstico, de identificar cuáles son los riesgos, en dónde están los problemas y entonces qué le toca hacer a cada una de las instituciones gubernamentales para que esos riesgos se minimicen al máximo posible, ¿no? En eso estamos, tenemos avances, las 15 acciones se han reportado en agosto pasado y me parece muy importante estar dando seguimiento. Sí. Porque también tenemos una buena noticia. Los indicadores con los que estamos poniéndonos el reto de medir los avances no son indicadores de proceso, son indicadores de resultados. ¿Eso qué significa? Que sí es muy importante cómo lo haces y que lo vayas documentando, pero lo que más importa es eso, cómo impacta en la vida de las mujeres. Sí. Y hacia allá queremos ir, un gobierno que mide resultados y que documenta acciones. ¿Estos resultados podrían traducirse en que se levante la alerta de género en la Ciudad de México? No creo que la alerta es algo que se va a levantar per se, porque estamos frente a un escenario de identificar emergencias y atenderlas. Una alerta no se puede levantar ni en nuestra ciudad ni en ninguna ciudad del país hasta que no estemos seguras de que las vidas de las mujeres están protegidas y de que de verdad estamos construyendo una sociedad y una cultura en donde podemos vivir libres de violencia. Nos falta mucho. Entonces, lo importante es ir en el rumbo correcto, porque los cambios estructurales no ocurren de la noche a la mañana, pero sí se pueden ir empujando en la ruta correcta desde hoy. Y recordar siempre que pues es una tarea que nos toca a todos. Por supuesto, el gobierno tiene que hacer su parte, pero también desde la sociedad y la comunidad lo tenemos que hacer. Así es. Ese ha sido nuestro llamado. Por eso nuestras jornadas de los 16 días de activismo son en territorio. O sea, hemos hecho ya todos los anuncios, vamos a seguir teniendo algunas cosas que se anuncian de manera central, sí. Pero vamos a las alcaldías, a las colonias, y allá va a estar muchas funcionarias de gobierno de la Ciudad de México, de todas las dependencias, llevando información y acercando la oferta institucional a las mujeres en sus casas. Pues, secretaria de las Mujeres, Dafne Cuevas, agradecemos mucho precisamente pues esta conversación. Por supuesto que estaremos muy pendientes de todas estas acciones en territorio, pues tratando de empujar todos siempre, todas y todas en esta eliminación de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Gracias a ti y muy buenos días. Gracias, gracias. Y nos vamos ahora con información de ciencia y tecnología. ¿Ya estás listo, Carlos Guevara? Buenos días.
Muchísimas gracias, Angélica. Y bueno, vamos a información de ciencia y tecnología. Le contamos que Emily Thomas del laboratorio Watkins de la Universidad de California en Davis y un equipo de geólogos diseñaron un experimento para saber cómo es que algunas fracturas en la corteza terrestre, las más profundas, se reparan en unas cuantas horas en comparación con las superficiales que pueden tardar meses, años e incluso décadas. Los investigadores cargaron una cápsula de plata con polvo de cuarzo y agua y la sellaron y la sometieron a 500 grados Celsius de calor y una presión de 10,000 veces superior a la atmosférica durante 24 horas. Los resultados se publicaron en la revista Science Advances y revelan que esta curación rápida puede deberse, o casi seguro se debe, a la soldadura de granos de cuarzo en la roca bajo presiones extremas de temperatura, esta presión que se da a estas grandes profundidades y presencia de algunos otros fluidos. Estos fenómenos se dan en zonas donde una placa geológica se hunde debajo de otra, como ocurre en las costas de Guerrero y Oaxaca. Y bueno, nos vamos ahora a la playa porque en Florida el sargazo representa un enorme problema, pero no solo para el turismo, sino también para las tortugas marinas, en especial para las crías que tardan más tiempo en llegar al océano y las expone a depredadores y al calor extremo. Investigadores de la Florida Atlantic University estudiaron si la acumulación de sargazo aumenta el esfuerzo físico de las crías y esto afecta a la sobrevivencia. Analizaron 3 especies comunes de playas, de tortugas de las playas de Florida: la tortuga laúd, la caguama original por supuesto, y la tortuga verde. Se construyeron pasillos controlados de 15 metros en la arena con montones de sargazo de hasta 19 centímetros de altura y colocaron una luz tenue que simulaba el brillo del mar hacia el cual deben de caminar las tortuguitas. Los resultados mostraron retrasos significativos. Las tortugas laúd tardaron hasta 158% más, las caguamas hasta 175% y las verdes hasta 159% más tiempo para poder llegar al mar. Y bueno, el próximo sábado, ya muy cerca esta fecha, sábado 29 de noviembre, se va a llevar a cabo la Noche de las Estrellas. Noche de las Estrellas es una iniciativa nacional que convoca a universidades, centros de investigación, sociedades astronómicas, museos y gobiernos estatales para abrir las puertas de la ciencia y la astronomía al público mexicano de todas las edades. Con 118 sedes distribuidas en todo el país y 2 en Guatemala, la Noche de las Estrellas es uno de los sucesos culturales sobre ciencia más grandes. Entonces, creo que esta es una oportunidad fantástica, la Noche de las Estrellas, justamente para llevar ese conocimiento a toda la sociedad. Este es el evento, yo me atrevería a decir, de divulgación de la ciencia más grande del mundo. Algunas de las sedes en la Ciudad de México son las islas de Ciudad Universitaria de la UNAM y por supuesto destaca la presencia del Instituto Politécnico en el Planetario Luis Enrique Erro y el Museo Tesosomoc. El Instituto Politécnico Nacional refrenda su compromiso con la divulgación de la ciencia, con el acceso universal al conocimiento para seguir poniendo nuestro lema, la técnica al servicio de la patria. Para localizar el lugar más cercano a donde usted vive, puede consultar la página oficial nochedelalestrellas.org.mx. Y esta fue toda la información de ciencia y tecnología para hoy. Que pase usted un gran día. Oye, Carlos, pero además a recordar que esta Noche de las Estrellas también se va a hacer un homenaje a Julieta Fierro, ¿no? Es de alguna forma pues el plus, particularmente aquí en la UNAM. Se va a hacer en muchas partes del mundo, pero aquí en la UNAM es donde va a ser el homenaje a Julieta Fierro a propósito de esta noche, ¿no? Así es, bueno, particularmente en las islas de Seúl sí habrá un momento de homenaje a Julieta Fierro, que además de una gran divulgadora, pues era fundamentalmente astrónoma. Entonces también ahí es, y fue una de las impulsoras también de todo este movimiento, que el pretexto es la astronomía, pero ya fue rebasada realmente, como en algún momento lo ha dicho su director de este proyecto, Pepe Franco, astrónomo también, pues ya fue rebasada por la divulgación de todas las áreas. Habrá talleres para niños en todos los lugares, en todas las sedes, habrá también observaciones astronómicas ya en la noche, pero las actividades empiezan desde las 3 de la tarde y hasta, ahora sí que hasta que el clima lo determine y el entusiasmo decaiga, que eso vemos que será
poco probable. Sí, claro, siempre se acude con mucho entusiasmo, con mucho gusto. Y también particularmente lo que tiene que ver con las tortugas, Carlos, es un poco lamentable estas cifras que nos dabas. Casi el doble o quizá el triple de tiempo tardan en llegar a su destino con este sargazo. Es muy lamentable. Sí, una de las grandes preocupaciones es que fueran depredadas, pero en realidad la depredación no aumentó tanto, sino lo que sí aumentó fue el desgaste y la deshidratación. Entonces, eso parece que las pone en condiciones muy vulnerables para cuando llegan al mar. En el mar, pues ya hay otro tipo de depredadores a los cuales pues ya serían muchísimo más vulnerables de lo que son en este momento en el que tardan tanto, ¿no? Entonces, el sargazo se ha convertido en un problema no solo para la industria del turismo, para la economía de una gran cantidad de playas locales y de personas, sino también para los ecosistemas costeros. Es algo que se está redefiniendo ahí, todo lo que son las relaciones ecológicas en este momento. Es algo contra lo que sí tenemos que estar trabajando todavía mucho. Hay muchas iniciativas, pero falta todavía que se obtengan los resultados que todos queremos. Claro, varios esfuerzos, particularmente aquí en nuestro país, pues de cómo se está trabajando en la eliminación y en el aprovechamiento del sargazo, porque también, definitivamente pues algo se tiene que hacer. Hasta donde se pueda, porque también acumulan metales pesados. Sí, además, pero bueno, ahí están los esfuerzos y ahora pues esta otra variante, tomar en cuenta pues este ecosistema que son también las tortugas y su reproducción además. Así es, así es. Pues muchas gracias, Carlos, te vemos mañana, mucha información. Nos vemos mañana y nos vemos en la Noche de las Estrellas, no lo olvide, este sábado a partir de las 3, localice el lugar donde usted puede asistir. Pues ahí está, de cualquier forma también lo recordamos mañana. Gracias, Carlos. Y bueno, pues vámonos ahora con, mire, información de último momento porque se están reportando un incendio importante, esto en Hong Kong. Se reportan que al menos 4 personas han fallecido y 8 más han resultado heridas, esto a consecuencia de un incendio en una urbanización allá en Hong Kong. Este fuego se propagó por los andamios de bambú y es así como se generó pues este fuego que se ha propagado. La policía ya de la región ha indicado que hay personas atrapadas en el interior de los 3 edificios afectados por este fuego. Las autoridades elevaron el nivel de incendio a 4, esto es en una escala de 1 a 5, esta por su rápida evolución. Las imágenes que les estamos compartiendo pues precisamente dan cuenta de cómo el fuego precisamente pues está invadiendo varios de los sitios ahí. El fuego logra verse por las ventanas y desafortunadamente pues hay personas atrapadas, como lo está reportando la policía local. Hasta el momento y de manera oficial pues han reportado 4 personas fallecidas, pero se espera pues que puedan las labores de rescate evitar el fallecimiento de más. Incluso como se aprecia en las imágenes, hay explosiones incluso al interior de esos lugares. Más adelante le vamos a detallar esta información, es información en desarrollo que va ocurriendo y que va fluyendo por ser pues hasta Asia, hasta el continente asiático, donde se está llevando a cabo, donde se está realizando y se está desarrollando este incendio en una urbanización, en un edificio, en un complejo de edificios allá en Hong Kong. Bueno, vámonos ahora con información de nuestro país. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de iniciativa que impulsa la prohibición absoluta de vapeadores en México. Hay que recordar que esto fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con 27 votos a favor y 8 en contra, esta comisión lo avaló para que sea discutido en los próximos días en el Pleno. El dictamen establece penas de hasta 8 años de cárcel a quienes adquieran o promuevan el uso de vapeadores, así como multas de hasta 226,000 pesos. Diputadas y diputados de mayoría afirmaron que esta iniciativa no busca encarcelar a los ciudadanos o ciudadanas que vapeen, sino combatir el mercado negro de estos productos dada su prohibición. Debemos de tener claro que perseguimos que no haya un mercado negro y que perseguimos que todas esas tienditas clandestinas que pudieran generarse no se generen, ¿sí? Para eso es el control y la supervisión, pero no se sanciona ni el consumo ni la posesión. El Partido Revolucionario Institucional consideró que es una reforma prohibicionista que abriría las puertas al mercado negro.
En tanto, Movimiento Ciudadano refirió que es una medida punitiva y desproporcionada. Pero ningún país en este mundo ha creado un delito por comprar o tener un vapeador, si acaso por importarlo. México sería el único país que criminaliza al consumidor, al comerciante y al distribuidor. Los representantes de Morena afirmaron que esta iniciativa busca armonizar la ley, protegiendo principalmente la salud de mexicanas y mexicanos, particularmente de los más jóvenes que son los principales consumidores de estos productos. Refirieron que esto sin criminalizar la posesión o el consumo. La iniciativa propone una serie de reformas integrales a la Ley General de Salud, enfocadas en todo momento en proteger la salud pública, fortalecer el Sistema Nacional de Salud y modernizar su operación. La iniciativa únicamente armoniza la ley con el texto constitucional, reiterando que dentro de las actividades prohibidas anteriormente no se incluye la posesión o el consumo. Bueno, y ahora nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Participan por primera vez mujeres con discapacidad y enfermedades raras en la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta movilización fue replicada en varias partes del mundo. Presentan Coatlicue, primera supercomputadora pública mexicana y primera en América Latina. Será construida en 24 meses y estará destinada a fortalecer la capacidad tecnológica y científica de nuestro país. Permitirá la entrada de México al uso de la inteligencia artificial. Va a iniciar su construcción el próximo año, estamos definiendo la ubicación y va a permitir que México entre de lleno al uso de la inteligencia artificial y procesamiento de datos, que hoy no tenemos capacidad de hacerlo, porque no tenemos la suficiente capacidad de cómputo. Avalan castigo de hasta 42 años de prisión para extorsionadores. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó los cambios realizados por el Senado y el dictamen se turnó al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Seguirá el diálogo con agricultores y personas relacionadas en la conformación del proyecto para la Ley de Aguas. Legisladoras y legisladores aseguran que la iniciativa no será votada hasta que no se logre un acuerdo con todos los sectores involucrados. Al menos 4 personas han fallecido por el incendio de un complejo residencial en Hong Kong. El fuego lleva varias horas y ha sido catalogado ya como nivel 4 en una escala que va del 1 al 5. Hay personas atrasadas. Así llegamos al final de este espacio. Agradecemos a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y las redes sociales. Que tengan un excelente miércoles. Buenos días.